Queridos hermanos, en este momento estamos haciendo un estudio, una serie de predicaciones que hablan sobre un solo tema. Estamos utilizando los 10 mandamientos que encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo capítulo 20, para entender la voluntad de Dios a través de esta parte por nuestra vida. Los 10 mandamientos. Y ya hemos hablado sobre el propósito de estos 10 mandamientos para nuestra vida personal, ¿verdad? Primero, es muy importante tomar en cuenta que la ley, como dice la palabra, en la vida de los cristianos, en la vida de los creyentes, ya no puede condenarnos. Los que están en Cristo, hermanos, están libres de la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo recibió la condenación en lugar de nosotros. Eso es muy importante siempre cuando estamos estudiando la ley. Porque muy rápidamente podemos pensar que por la obediencia a Dios podemos llegar al cielo. Pero no llegamos al cielo por nuestra obediencia. Llegamos al cielo por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero eso no significa que los mandamientos podemos poner a un lado, no. Tenemos que estudiarlos y especialmente desde la perspectiva de Jesucristo. Porque Jesucristo y la iglesia del Nuevo Testamento nos ayuda a entender la voluntad para nuestra vida cristiana. Porque hermanos, y eso vamos a ver hoy también, el propósito de nuestra salvación es ser transformado para ser usado por el Señor en este mundo. Y eso tenemos que tomar en cuenta. Por eso los mandamientos tienen valor en nuestra vida, hermanos. Porque como cristianos somos libres. Vivimos una vida de libertad, pero libertad no existe sin reglas. Y entonces, 3 propósitos tienen los mandamientos de Dios. Primeramente, para descubrir el pecado en la vida de los que están sin Cristo. Pero también los pecados que todavía tenemos en nuestra vida espiritual si somos creyentes. También tiene el propósito de guiarnos a Cristo. Porque Pablo lo dice, el fin de la ley es Cristo. Y para vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida de obediencia y de transformación, para ser transformado completamente. ¿A la imagen de quién? A la imagen de Jesucristo. Y la semana pasada lo hemos visto, hermanos, que la ley nos es dado por amor. Porque el resumen de la ley es amar a Dios encima de todo y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Amor, entonces. ¿Sí? Los primeros 4 mandamientos nos hablan cómo tenemos que servir a Dios. Y los últimos 6 hablan sobre nuestros prójimos. Y la semana pasada hemos estudiado el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo Jehová. Y esta semana, hermanos, vamos a estudiar el segundo mandamiento. Y para esto vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, los versículos 4 a 6. Entonces, el segundo mandamiento, el libro de Éxodo, capítulo 20, los versículos 4 a 6. Y ahí habla la palabra de Dios, hermanos, y dice, Jehová mismo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a
millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén, la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, en el primer mandamiento hemos visto a quién tenemos que honrar y glorificar. ¿A quién? A Jehová y a ningún otro. Y en el segundo mandamiento escuchamos en qué forma tenemos que adorar al único Dios verdadero. La forma de la adoración, ¿sí? Entonces eso es el tema de la prédica, la imagen del único Dios verdadero. Y cómo tenemos que adorar a Dios, ¿sí? Entonces esa parte habla sobre imágenes, estatuas, dibujos y todo esto. Este mandamiento dice, eso no tenemos que utilizar para adorar a Dios. Es prohibido. Este mandamiento dice, Dios no quiere ser adorado a través de algo que nosotros hemos creado. Eso es prácticamente lo que dice esta palabra. O a través de algo que Dios ha creado. Eso está diciendo el mandamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no? Oro para hacer esa imagen. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios sobre todo esto? Dice, ya mira el pueblo, están haciendo algo bueno, no lo hacen en la forma correcta, pero es algo que hacen por mí. ¿Están diciendo esto? Mira lo que dice Dios en el versículo 7 del capítulo 32. Y entonces Jehová dijo a Moisés, entonces Moisés en la montaña, hablando con Jehová, y Jehová dice a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Están totalmente mal, dice Jehová. Entonces Él no dice, ya, ellos sí lo hacen de buen corazón y tratan de adorarme, solo no lo hacen de la forma correcta. Pero no. Jehová, por esto, lo que está haciendo el pueblo, organizando esta fiesta por Jehová, lo quieren matar, destruir. Tan importante para Dios es esto. Imagínense, hermano. Entonces, para Dios es muy importante la forma en que adoramos a Él. Si Él dice, no tiene que utilizar imágenes, no tenemos que utilizar imágenes. Es muy claro. Entonces yo lo puedo decir claramente, ¿no, hermanos? Porque todos nosotros sabemos cómo funciona, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Todo el que tiene una historia en la Iglesia Católica lo sabe. Ellos utilizan las imágenes para adorar a Dios. Mira la respuesta de Jehová. Mira lo que opina Dios mismo en su palabra sobre esta práctica. No es algo ya, pero están tratando de hacer algo bien. No, es malo. Es malo. Y lo que es más malo aún, hermanos, es que la hostia que reciben la gente en celebrar la misa, también lo adora. A un pedazo de pan adora y dice, pero eso es Cristo. No es Cristo, simboliza la muerte de Cristo. Es otra cosa. Entonces están muy equivocados en esto. Y sabemos cómo Jehová piensa sobre esto. Lo sabemos. Dios no quiere ser adorado a través de cosas. No quiere que utilizamos imágenes para adorar a Dios. No quiere que oramos a los santos para dirigir nuestras oraciones a ellos, para que ellos lo puedan llevar a Dios. No, Dios quiere que nosotros oramos directamente a Él. Entonces, tal vez tiene la pregunta, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica aceptó esa forma? Es porque ellos cambiaron la escritura. Ellos dicen, el primer mandamiento y el segundo son uno.
Entonces, esos mandamientos solo están hablando sobre adorar a otros dioses a través de imágenes. No es cierto, hermanos. No es cierto. La palabra de Dios es muy clara en esto. Es pecado adorar a Dios por imágenes. Es pecado, es terrible en la opinión de Dios. Es aborrecer a Dios, dice Dios mismo en su palabra. Muy importante. Pero lo que es muy importante también, y eso podemos concluir leyendo ese pasaje, es que la adoración a Dios es algo importante. Para Dios es tan importante que Él también lo quiere en la forma que agrada a Él. Más aún, hermanos, el propósito que nosotros estamos aquí en la tierra es para glorificar a nuestro Señor. Nada más, nada menos. Hay mucha gente que está buscando su propósito en su vida. Hermanos, el propósito de nuestra vida es glorificar a nuestro Creador. Nada más. Somos creados para glorificarlo, para adorarlo, para disfrutarlo, para honrarlo cada momento de nuestra vida. Y este mandamiento nos dice: hago misericordia a los que me aman y que me adoran así. Ahora la práctica, hermanos. Porque todos estamos aquí presentes y yo pienso que todos nosotros creemos que Dios existe, ¿verdad? Y que creemos en el Dios de la Biblia. ¿Verdad o no? Por eso estamos aquí. Pero hermanos, yo puedo garantizarles que no todos nosotros pensamos igual sobre quién es Dios o cómo es Dios. Es porque nosotros como seres humanos formamos en nuestra mente una idea sobre cómo es Dios. Y hay muchas cosas que tienen influencia en esto. Cosas que dice la gente, cosas que experimentamos en nuestra vida, cosas que escuchamos en la iglesia y cosas, espero que usted lo haga, cosas que leemos en la palabra de Dios. Y algunas influencias son buenas y otras influencias son malas. Puede ser que algún predicador está haciendo una buena prédica, pero que parece una buena prédica, pero que está enseñando algo sobre el carácter de Dios que es incorrecto, que no está conforme a su palabra. Y eso puede causar que nosotros tenemos una idea en nuestra mente, una imagen de Dios que no es bíblico. Muy importante. Entonces, hermanos, para poder adorar a Dios, y hay que recordar esto, para poder adorar a Dios, tenemos que conocer a Dios. ¿Por qué? Porque adoramos a lo que hemos formado en nuestra mente. Y conocer, estoy hablando de conocimiento relacional. Estoy hablando sobre conocer a Dios por tener contacto con Él, con tener una relación con Él, con practicar comunión con Él, por buscarlo en oración, por buscarlo en su palabra, para escuchar su voz, por ser guiado por Él. Este conocimiento. No estoy hablando sobre conocer todo lo que la Biblia nos enseña. También es importante, pero lo más importante es conocer a Dios personalmente. Si usted no conoce a Dios personalmente, significa que no pertenece a Él. Entonces, este libro, hermanos, nos cuenta quién es Dios. Entonces, lo más importante entonces es que utilizamos la palabra de Dios para formar una imagen en nuestra mente que es bíblico.
Porque hay muchas ideas, hermanos, que la gente tiene sobre Dios que no es bíblico. Yo voy a darle algunos ejemplos que son muy comunes en las iglesias cristianas. Por ejemplo, esa idea: Dios es un Dios que siempre está enfocado en nuestra prosperidad terrenal. Y si no estamos en prosperidad terrenal, significa que estamos mal en la fe. Hermanos, qué error es esto. ¿Cuántas cosas tenía Jesús? Ni una cama para dormir. Pero esa idea es muy común en predicaciones y puede formar una imagen que no es bíblica en nuestra mente sobre quién es Dios. Hay gente que cree en un Dios que soluciona siempre todos nuestros problemas. ¿Qué es esto? Esta promesa no está en la palabra. La promesa que está en la palabra, hermanos, que un cristiano tiene la plena confianza que Dios siempre está a nuestro lado en nuestros problemas. Es otra cosa. Lo que es muy común también entre nosotros, hermanos, y tenemos que autoexaminarnos escuchando todas estas cosas, ¿no? Es también que Dios es un Dios que acepta nuestras debilidades. Porque Él comprende cómo somos y es un Dios muy suave. Juzga las cosas exactamente como juzgamos nosotros. Que entiende que no podemos quitar toda la maldad de nuestra vida. Hermanos, Dios es un Dios totalmente justo, que ni puede ver ni aceptar ni un solo pecado en nuestra vida. ¿Sabes esto? Dios es santo. La palabra es muy clara en esto, hermanos. Dios pide de nosotros para vivir una vida totalmente dedicada a Él, sin pecado. Sí, yo lo sé, no lo podemos. Pero es el deseo de Dios. Y al otro lado, hermanos, hay personas que piensan solo en un Dios duro, que no sabe de misericordia, que exige muchas cosas. Esas ideas también existen en iglesias. Y por eso, hermanos, estudie la palabra. Estudie la palabra y tenga comunión con Dios, porque así Dios utiliza su palabra y utiliza ese momento de comunión para formar una imagen bíblica sobre quién es Dios y cómo es Dios. Es muy importante. Si usted quiere crecer espiritualmente, hermanos, es conocer más y más y más a Dios. Ese es el secreto de crecer espiritualmente. Porque si nosotros creemos que Dios es más o menos como nosotros, en su manera de pensar sobre las cosas, estamos mal. Estamos muy mal. Yo puedo garantizarles, hermanos, que Dios piensa muy diferente que nosotros. Y por eso es muy necesario que estudiamos la palabra para ver cómo juzga Dios a nosotros. Para encontrar todas sus características. Para encontrar un Dios que es misericordioso, pero también que es justo. Un Dios de amor, pero también que puede tener una ira tremenda sobre el pecado. Un Dios que es lleno de gracia, pero también es muy justo en juzgarnos. ¿Y por qué es tan necesario, hermanos? Es porque hay varias razones. Pero la primera razón es esto: para no ser decepcionado. Hay personas que van a servir a Dios y que piensan, ahora voy a tener prosperidad terrenal, ahora no voy a tener problemas.
Y entonces llega el primer problema en su vida y dice, este Dios no quiero servir. Pero eso no es el problema de la Biblia, es el problema de nosotros, que estamos sirviendo a un Dios que no es bíblico. Hay mucha gente decepcionada que dice, sí, yo creo en Dios, pero no visito la iglesia. Y tiene una vida que en algún sentido está interesado en el Evangelio, pero no entienden quién es Dios. Por falta de conocimiento, por falta de sana enseñanza, por falta de estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo más importante, hermanos? Para nosotros, porque no solo sabemos que Dios no quiere, sabemos también lo que Dios quiere. Del Nuevo Testamento nos aclara muy claramente. Por ejemplo, sabemos en Romanos 8, y yo voy a leerlo, en Romanos 8, 28 a 29 leemos lo que Dios quiere con nosotros. Ahí dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, lo que dice la palabra, no es que no vamos a tener problemas, es que todas las cosas que pasan en nuestra vida nos ayudan para el bien. ¿Cuál bien? Eso vamos a ver. ¿Por qué dice la palabra? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, lo que dice la Biblia, hermanos, es que todas las cosas que pasan en nuestra vida espiritual son para transformarnos a la imagen de Dios, que podemos ver en Jesucristo. Porque la palabra lo dice. Juan 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Cristo, dice Cristo en varias partes de la Biblia, podemos ver cómo es Dios. Podemos ver las características de Dios en una forma muy clara. Y eso nos ha dado. Y lo que es el propósito que Dios llega a nuestra vida para salvarnos es para transformarnos, no solo para conocer a Dios, sino también para ser transformado a su imagen. Y eso significa, hermanos, vamos al segundo mandamiento, que Dios quiere que nosotros reflejamos su imagen. Somos como cristianos. Entonces, no tenemos que usar imágenes, no tenemos que usar cosas que son creados por nosotros, no tenemos que seguir pensamientos humanos sobre Dios, tenemos que formarnos una idea bíblica estudiando la palabra y especialmente la vida de Jesucristo, porque Jesucristo nos muestra quién es Dios. Y a través de todo esto, a través de estas enseñanzas y todo lo que pasa en nuestra vida, Dios va a transformarnos para que nosotros también reflejamos su imagen. Es mi deseo, hermanos, que Quevedo va a estar lleno de imágenes de Dios. Personas que son transformadas a su imagen, que reflejan su imagen, que brillan por ser transformado a su imagen. Eso es el propósito de esta parte. Y hermanos, hablando sobre las características de Dios, sabemos lo que hemos dicho, que esos dos lados hay, que forman una unidad perfecta en Dios. Él es justo y también misericordioso. Él tiene su ira sobre el pecado y también puede aceptar a cualquier pecador en su misericordia. Cualquier pecador que quiera arrepentirse, por supuesto. Y esos dos lados de Dios, hermanos, podemos ver perfectamente en lo que sucedió en Calvario, en la cruz. Por eso decimos,
linda y terrible cruz. ¿Por qué? ¿Por qué linda? Es porque Jesús, el Hijo de Dios, se entregó a sí mismo para salvar a pecadores, misericordia y gracia. Pero al otro lado podemos ver a un Padre que derramó su ira sobre el pecado, sobre su Hijo. El castigo que mereciéramos nosotros, derramado sobre Cristo. Dios es justo, hermanos. Y si no estamos en Cristo, es una advertencia clara. Si usted todavía no sabe que está en Cristo, una advertencia clara. Lo que pasó con Cristo en la cruz va a pasar con usted si no va a arrepentirse. Porque la promesa de la palabra es clara. Los incrédulos, sobre los incrédulos será derramada la ira de Dios en el infierno para siempre. Busquen a Cristo. Busquen la reconciliación con Él. Porque Él es nuestro único refugio. Y Él entregó a sí mismo para recibir el castigo que merecemos nosotros. Entonces, hermanos, esta predicación y este mandamiento es un estímulo para conocer más y más y más al único Dios verdadero. Y es un estímulo, hermanos, para buscar el Dios verdadero. Hermanos, cuando un chico está enamorado a una chica, y lo podemos ver, si tenemos jóvenes en casa, sabemos que esa cosa pasa. Ese chico quiere saber todo de su novia, buscando el Facebook, preguntando a sus amigos, ¿cómo está ella? ¿Dónde anda? ¿Sí? Quiere saber todo de ella. ¿Por qué? Porque él está enamorado de ella. Ahora, hermanos, en la vida espiritual funciona igual. Si estamos enamorados de Dios, hermanos, significa que queremos saber todo de Él, todo lo que hay. Entonces eso es un estímulo para los creyentes, para estar en comunión con Dios, para buscar su rostro en oración, para estudiar la palabra, hermanos, para conocerlo más y más, para formar una imagen bíblica en nuestra mente que es bíblico, que es conforme a lo que Dios nos enseña. Porque, hermanos, hay muchos cristianos, y lamentablemente es así, hay muchos cristianos que poco leen la Biblia. Sí, están haciendo cosas, por ejemplo, escuchan reflexiones, escuchan predicaciones, envían imágenes por WhatsApp con cosas muy bonitas. Pero, hermanos, eso no es conocer a Dios. El propósito de todo el material, el propósito de esta predicación, el propósito de cualquier reflexión es que vamos nosotros a la palabra. Y el propósito de la palabra es que nosotros vamos a Dios para conocerlo más y más. Entonces, si solo estamos buscando Dios en las predicaciones, reflexiones y todo esto, no es malo, no estoy diciendo que es malo, pero si usted no lee la palabra, está mal. Está muy mal. Porque Dios se revela a través de su palabra. Un estímulo entonces, hermanos, para estudiar las Escrituras cada día. ¿Por qué? Es porque el conocimiento de Dios transforma nuestra vida. Y poco a poco vamos a reflejar su imagen a los demás. Este es el propósito de todo esto. Hermanos, que nuestra oración sea: yo quiero ser, Señor amado, como barro en las manos del alfarero, siendo transformado por sus manos para reflejar su gloria, para reflejar su majestad, para reflejar su amor, para reflejar su misericordia, para reflejar santidad en nuestra vida también. Este es mi deseo y oración, hermanos, estudiando el segundo mandamiento. Amén. Amén.